José fue el hijo favorito de Jacob, lo que desencadenó una serie de eventos que marcarían su vida y la de su familia para siempre. Desde muy joven, José se distinguió entre sus hermanos no solo por el afecto especial que su padre le tenía, sino también por su carácter y la manera en que Dios parecía comunicarse con él a través de sueños. Este favoritismo de Jacob hacia José no era un secreto. Era evidente para todos. Jacob le había regalado una túnica de muchos colores, un símbolo de su preferencia y amor, lo que provocó un profundo resentimiento en sus hermanos. Cada vez que José caminaba con esa túnica, sus hermanos no podían evitar sentirse menospreciados, como si ese manto representara la distancia entre ellos y el corazón de su padre. Pero lo que realmente intensificó la tensión entre José y sus hermanos fueron los sueños que José comenzó a tener. En uno de esos sueños, José vio que él y sus hermanos estaban atando manojos de trigo en el campo, y de repente su manojo se levantó y permaneció erguido, mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Cuando José compartió este sueño con ellos, la reacción no fue de asombro o curiosidad, sino de enojo. ¿Cómo podía siquiera sugerir que algún día ellos, sus hermanos mayores, se inclinarían ante él? El resentimiento no hizo más que crecer cuando José tuvo otro sueño en el que veía al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Cuando contó este sueño a su padre y a sus hermanos, Jacob, aunque lo reprendió suavemente, también lo guardó en su corazón, preguntándose qué podría significar. La envidia de sus hermanos, alimentada por estos sueños y el favoritismo de Jacob, se convirtió en odio. No podían soportar la idea de que su hermano menor, a quien veían como un soñador arrogante, fuera más querido que ellos y, además, pretendiera que algún día todos ellos se postrarían a sus pies. Este odio creció hasta el punto en que comenzaron a planear cómo deshacerse de él. Fue esa envidia y ese odio lo que eventualmente los llevó a vender a José como esclavo, alejándolo de su familia y de la vida que conocía. José fue vendido por sus hermanos a una caravana de comerciantes ismaelitas que pasaba cerca de donde ellos se encontraban. Estos comerciantes, también conocidos como mercaderes del desierto, eran nómadas que recorrían largas distancias a través de rutas comerciales establecidas, transportando una variedad de productos valiosos que eran codiciados en los mercados de su tiempo. La caravana de ismaelitas, específicamente, estaba en su camino hacia Egipto, una de las civilizaciones más avanzadas y prósperas de la época, con la intención de comerciar sus bienes. Los ismaelitas eran descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y Agar, y a menudo se los asociaba con el comercio de bienes exóticos, como especias, bálsamo y mirra. Estos productos eran muy valorados en Egipto, donde se utilizaban tanto en prácticas religiosas como en la vida diaria, especialmente la mirra y el bálsamo, que eran esenciales en los rituales de embalsamamiento. En su viaje hacia Egipto, los ismaelitas compraban y vendían diferentes artículos, lo que incluía esclavos. El comercio de esclavos era una práctica común en aquella época, y las caravanas de mercaderes como los ismaelitas desempeñaban un papel crucial en este sistema económico. La venta de José a estos comerciantes fue el resultado del resentimiento de sus hermanos, quienes veían en esta transacción una manera de deshacerse de él sin tener que cometer un asesinato. Al vender a José a la caravana, se aseguraban de que fuera llevado lejos, fuera del alcance de su familia y de cualquier posibilidad de regresar. Este evento no solo marcó el inicio de la vida de José en Egipto, sino que también señaló el comienzo de un viaje lleno de desafíos que lo llevaría a convertirse en una figura clave en la historia de Egipto y en la vida de su propia familia, aunque de maneras que en ese momento eran imposibles de prever. El encuentro de José con los ismaelitas fue, sin duda, un giro crucial en su destino, y las decisiones tomadas por sus hermanos tendrían repercusiones que se extenderían mucho más allá de lo que ellos podían imaginar. José fue vendido por sus hermanos a una caravana de comerciantes por 20 piezas de plata. Esta transacción, aunque aparentemente insignificante, representa mucho más que un simple intercambio comercial en la narrativa de José. Las 20 piezas de plata, que era el precio típico de un esclavo joven en la época, simbolizan el valor que sus hermanos le asignaron, reduciendo a su propio hermano a una simple mercancía. Este acto de venta no solo demuestra la gravedad de la envidia y el resentimiento que sus hermanos albergaban hacia él, sino que también destaca la desesperación y la falta de conciencia moral en el momento de la transacción. Al aceptar esta suma, los hermanos de José no solo lo traicionaron como familia, sino que también se despojaron de cualquier sentimiento de compasión o remordimiento, cegados por su deseo de deshacerse de él a cualquier costo. En términos históricos,
Las 20 piezas de plata eran una cantidad significativa, pero no excesiva, lo que subraya la desesperación de los hermanos y su disposición a vender a José sin pensar en el impacto a largo plazo de sus acciones. Esta cantidad de dinero era suficiente para satisfacer una necesidad inmediata, pero al mismo tiempo también sugiere la facilidad con la que los hermanos estaban dispuestos a sacrificar el bienestar de José por un beneficio temporal. El precio también tiene un eco en otros momentos de la Biblia, donde la plata se utiliza como un símbolo de traición, reflejando el intercambio entre la lealtad y la codicia. La venta de José por este precio se convierte en un preámbulo de su futuro sufrimiento, pero también de su eventual ascenso al poder y de cómo cada etapa de su vida estaba destinada a cumplir un propósito mayor. Aunque vendido por una suma que subestima su verdadero valor, José eventualmente demostraría que su destino no estaba determinado por el precio que sus hermanos le asignaron, sino por el plan divino que se desarrollaría a través de sus experiencias. José fue llevado a Egipto tras ser vendido por sus hermanos a una caravana de ismaelitas. Este traslado marcó un cambio significativo en su vida, ya que pasó de ser el hijo favorito de Jacob, con un futuro aparentemente prometedor en su tierra natal, a convertirse en un extranjero en una tierra desconocida, donde no tenía aliados ni conexiones. Egipto, en ese momento, era una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas del mundo antiguo. Con una estructura social compleja y una cultura rica en tradiciones, el país estaba gobernado por los faraones, que eran vistos no solo como reyes, sino como dioses en la tierra. En este entorno, José se encontró en una situación de vulnerabilidad extrema. Llegó como esclavo, despojado de su libertad y separado de su familia, sin saber si alguna vez volvería a verlos. El viaje hacia Egipto no solo fue un cambio físico de ubicación, sino también un traslado hacia lo desconocido, un lugar donde José tendría que adaptarse a nuevas costumbres, aprender un nuevo idioma y sobrevivir en una sociedad donde él era un extranjero. Este viaje también significó un cambio en su identidad, pasando de ser el joven protegido y favorecido por su padre a convertirse en propiedad de otros, un simple esclavo en un país extraño. Sin embargo, este traslado a Egipto no fue solo un evento de circunstancias desfavorables, aunque en ese momento José no podía ver más allá de su situación inmediata. Este viaje formaba parte de un plan mucho más grande que eventualmente se desarrollaría en su vida. Su llegada a Egipto fue el primer paso en un camino que lo llevaría a un destino que ni él mismo podría haber imaginado. En este nuevo país, José enfrentaría desafíos y tentaciones, pero también experimentaría crecimiento y desarrollo personal, que lo prepararían para un futuro donde jugaría un papel crucial en la historia de su familia y de toda una nación. José, tras haber sido vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto por una caravana de ismaelitas. En este nuevo y desconocido entorno, José fue comprado por un hombre llamado Potifar. Potifar no era un hombre cualquiera. Ocupaba una posición de gran importancia en la corte del faraón. Su cargo como capitán de la guardia le otorgaba autoridad y prestigio. Esta adquisición de José no fue un simple acto de compra de un esclavo más. José, aunque vendido como esclavo, pronto demostró ser un individuo excepcional, con habilidades y cualidades que lo diferenciaban del resto. Potifar, al observar la diligencia, el carácter íntegro y la capacidad administrativa de José, no tardó en darse cuenta de que había adquirido a alguien valioso. Poco a poco, José se fue ganando la confianza de Potifar, lo que no es algo fácil de conseguir en un entorno donde la desconfianza hacia los esclavos era común. Esta confianza no fue solo resultado de un trabajo bien hecho. Era evidente que José poseía un don especial, una habilidad para manejar las cosas con sabiduría y eficiencia. Potifar, al ver cómo todo lo que José tocaba prosperaba, decidió encomendarle responsabilidades mayores. Con el tiempo, José no solo se convirtió en el siervo de confianza de Potifar, sino que fue puesto a cargo de toda la casa. Esto significaba que José tenía bajo su control la gestión de las finanzas, la supervisión del personal y la administración de todos los asuntos domésticos. Potifar confiaba tanto en él que prácticamente dejó todo en sus manos, preocupándose solo por lo que comía. Esta decisión no solo reflejaba la fe que Potifar tenía en las habilidades de José, sino también la tranquilidad que sentía al saber que su hogar estaba en manos de alguien tan capaz. La presencia de José en la casa de Potifar trajo consigo una prosperidad inusual, una bendición que se reflejaba en todos los aspectos de la vida diaria. Esto no era una mera coincidencia, era un signo de algo más profundo, una indicación de que la mano de Dios estaba con José, guiándolo y protegiéndolo incluso en la adversidad. José fue llevado a Egipto y vendido como esclavo a Potifar, un oficial de alto rango en la corte del faraón.
Aunque comenzó como un esclavo más en la casa de Potifar, José pronto se distinguió por su diligencia, integridad y habilidades. A pesar de las circunstancias adversas, su carácter y su disposición a servir con excelencia le permitieron ganarse la confianza de su amo. Potifar, al observar cómo prosperaba todo lo que José hacía, decidió ponerlo a cargo de toda su casa. Esta era una responsabilidad inmensa, ya que José debía administrar todos los asuntos domésticos, desde las finanzas hasta la organización y supervisión de los demás sirvientes. José no solo gestionó bien las tareas que se le asignaron, sino que Potifar notó que la presencia de José traía bendición a su hogar. Todo lo que estaba bajo el control de José prosperaba. Las cosechas eran abundantes, el ganado crecía fuerte y la casa de Potifar se convirtió en un lugar de prosperidad y orden. Esta bendición no pasó desapercibida para Potifar, quien reconoció que José tenía un don especial y que su casa estaba siendo favorecida a causa de él. La responsabilidad de José en la casa de Potifar creció con el tiempo. No solo manejaba los asuntos domésticos, sino que también se le confiaron tareas más delicadas y de mayor importancia. Potifar confiaba en José plenamente, tanto que dejó todos los asuntos de su casa en sus manos y no se preocupaba por nada más que por la comida que comía. Este nivel de confianza era inusual, especialmente para un esclavo extranjero, lo que habla del carácter excepcional de José y de cómo su presencia transformó la vida de aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, a pesar de su éxito en la casa de Potifar, José nunca olvidó quién era ni de dónde venía. Aun siendo un esclavo en una tierra extranjera, mantuvo su integridad y fe, sin dejarse llevar por el poder o la tentación. Esta constancia en su carácter sería puesta a prueba más adelante, pero en esos momentos José demostró ser un hombre de confianza, cuya vida reflejaba la virtud y la bendición que Dios derramaba sobre él y sobre aquellos que lo rodeaban. A pesar de las difíciles circunstancias que rodearon la vida de José, hay una constante que lo acompañó durante todo su camino: la presencia y la provisión divina. Desde el momento en que fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, la narración bíblica enfatiza cómo Dios estaba con él en cada paso, guiando sus acciones y brindándole favor incluso en las situaciones más adversas. Esta presencia divina se hizo evidente de muchas maneras, comenzando con su llegada a la casa de Potifar. Aunque José llegó como un simple esclavo, su integridad y habilidad pronto lo distinguieron de los demás. Potifar, reconociendo estas cualidades, lo ascendió a una posición de gran responsabilidad, colocándolo a cargo de toda su casa. La bendición divina no solo afectó la vida de José, sino que también se extendió a todo lo que Potifar poseía. Las Escrituras relatan que todo lo que José tocaba prosperaba, lo que llevó a Potifar a confiar plenamente en él. Este tipo de favor no es algo que pueda explicarse simplemente por el talento o la dedicación humana. Se trata de un testimonio de la intervención divina en la vida de José. La mano de Dios estaba sobre él, guiando sus decisiones, dándole sabiduría y protegiéndolo en medio de un entorno que podría haber sido extremadamente hostil para un extranjero y esclavo. Incluso cuando José enfrentó la tentación y la injusticia, como cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y encarcelado, esta presencia divina no lo abandonó. En la prisión, José nuevamente se distinguió por su carácter y habilidades, lo que eventualmente lo llevó a ser puesto a cargo de los demás prisioneros. A lo largo de todas estas experiencias, la provisión divina fue una constante, recordándonos que, aunque las circunstancias puedan parecer desesperadas, aquellos que confían en Dios y siguen sus caminos, pueden encontrar favor y propósito en medio de la adversidad. Esta provisión no solo protegió a José, sino que también preparó el escenario para su eventual ascenso a una posición de poder que no solo salvaría a Egipto, sino también a su propia familia en un futuro lejano. La venta de José por parte de sus hermanos está profundamente enraizada en la envidia que sentían hacia él. Este sentimiento no surgió de la nada, sino que fue cultivado a lo largo del tiempo, alimentado por el favoritismo evidente que su padre, Jacob, mostraba hacia José. Este favoritismo se manifestó de manera clara y visible, como cuando Jacob le regaló a José una túnica de colores, un símbolo de preferencia que no pasó desapercibido por sus hermanos. Cada vez que veían a José con esa túnica era un recordatorio constante de que él ocupaba un lugar especial en el corazón de su padre, un lugar que ellos deseaban y resentían no tener. Los sueños que José compartió con ellos, en los que él se veía a sí mismo en una posición de poder y autoridad sobre sus hermanos,
no hicieron más que exacerbar esos sentimientos de envidia. Estos sueños parecían confirmar lo que ya temían: que José estaba destinado a ser más grande que ellos, a gobernar sobre ellos. La idea de inclinarse ante su hermano menor era inaceptable para ellos, un golpe directo a su orgullo y posición dentro de la familia. La envidia, un sentimiento corrosivo, fue creciendo hasta convertirse en resentimiento y odio. Este odio se intensificó hasta que ya no pudieron soportarlo más. La idea de deshacerse de José se convirtió en una obsesión, y cuando la oportunidad se presentó, no dudaron en aprovecharla. La venta de José fue la culminación de ese odio, una acción que esperaban que les trajera alivio y satisfacción. Sin embargo, este acto no fue solo una transacción comercial, sino una traición profundamente personal. Los hermanos de José, cegados por la envidia, no se dieron cuenta del impacto que sus acciones tendrían, no solo en la vida de José, sino en las suyas. La envidia que los llevó a tomar esta decisión no solo afectó su relación con José, sino que también los condenó a vivir con el peso de la culpa y el remordimiento. La envidia, un sentimiento que parecía justificarse en su mente, se convirtió en la raíz de un acto que cambiaría sus vidas para siempre. Los sueños de José fueron un factor determinante en los eventos que marcaron su vida. Estos sueños, en los que veía a sus hermanos inclinándose ante él, fueron recibidos con desconcierto y resentimiento. José, siendo el menor de sus hermanos en ese momento, tuvo la audacia de compartir estas visiones con su familia. En su primer sueño, José vio 11 manojos de trigo, representando a sus hermanos, que se inclinaban ante su propio manojo. Este sueño sugería un futuro en el que José tendría un lugar de preeminencia sobre sus hermanos. El impacto de estos sueños fue profundo. Para sus hermanos, estas visiones eran una amenaza, una señal de que José aspiraba a una posición de poder sobre ellos. Su enojo no solo se debía al contenido de los sueños, sino también al hecho de que estos reflejaban lo que ellos percibían como el favoritismo de su padre hacia José. La tensión familiar aumentó, y los sueños se convirtieron en un símbolo del resentimiento que ya había estado gestándose entre los hermanos. Además, José tuvo un segundo sueño en el que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Este sueño incluía a su padre y a su madre, lo que implicaba que no solo sus hermanos, sino también sus propios padres, se inclinarían ante él. Cuando José compartió este sueño, incluso su padre, que lo amaba profundamente, se sintió incómodo y lo reprendió, preguntándole si realmente creía que su familia se postraría ante él. Sin embargo, a pesar de su reprimenda, Jacob guardó en su corazón lo que José había dicho, sabiendo que sus sueños podrían tener un significado más profundo. Estos sueños no fueron simplemente visiones nocturnas sin sentido. Representaban el destino que estaba reservado para José, aunque ni él ni su familia pudieran comprenderlo en ese momento. A pesar de las dificultades y las pruebas que enfrentaría, estos sueños eran un indicio del papel que José jugaría en el futuro, no solo en su familia, sino en una escala mucho más grande. La historia de José está marcada por una serie de eventos que, aunque a primera vista parecen desafortunados, se entrelazan en un propósito más grande. Desde su venta como esclavo hasta su llegada a Egipto, cada paso en la vida de José fue parte de un plan que iba mucho más allá de lo que él o cualquier otra persona podía imaginar en ese momento. A pesar de las traiciones y las adversidades, había un propósito divino trabajando en silencio, guiando cada uno de sus movimientos hacia un destino que cambiaría la historia de su familia y de toda una nación. La venta de José no fue un simple incidente aislado, sino el inicio de un camino diseñado para llevarlo a una posición de poder y responsabilidad en Egipto. A través de las pruebas y las dificultades, José fue moldeado y preparado para un papel crucial. Su capacidad para interpretar sueños, su sabiduría en la administración y su integridad personal fueron desarrollados en medio de circunstancias difíciles. Todo esto lo preparó para el momento en que sería llamado a salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia, que tiempo después vendría a buscar ayuda en medio de una hambruna devastadora. El plan divino que se estaba cumpliendo a través de la vida de José no solo tenía que ver con su ascenso al poder, sino también con la preservación de la promesa hecha a su bisabuelo Abraham. A través de José, Dios estaba asegurando que la familia de Jacob, que eventualmente se convertiría en la nación de Israel, no pereciera en medio de la crisis. Los sueños que José tuvo en su juventud, aquellos que provocaron la envidia de sus hermanos, finalmente se cumplieron cuando, en su posición de poder, José se encontró cara a cara con ellos, quienes, sin saberlo, se inclinaron ante él en busca de alimento. Lo que comenzó como una traición terminó siendo la salvación de muchos. La mano de Dios estaba presente, guiando a José a través de cada etapa de su vida,
asegurándose de que su plan se cumpliera en su totalidad. En lugar de amargura o venganza, José reconoció que todo lo que había sucedido tenía un propósito mayor. Sus palabras a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien», encapsulan la esencia de este propósito divino, que transformó el sufrimiento en bendición y la adversidad en victoria.